Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Mis hermanos, si hay algo que todo creyente debe saber para poder correr apropiadamente esta carrera que nosotros tenemos por delante, es que nadie es inmune a la tentación y al pecado. Y cuando digo nadie, me refiero absolutamente a nadie, aún comenzando por el predicador que está frente a ustedes en esta noche. Desde el creyente más joven hasta el más maduro y experimentado en la fe, todos podemos caer en cualquier momento si nos volvemos arrogantemente confiados y descuidados. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que el orgullo va delante de la destrucción y delante de la caída la altivez de espíritu. Y en un tono similar y en un texto que seguramente la mayoría de ustedes conocen de memoria, el apóstol Pablo nos advierte que si alguno cree que está firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. Ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Marcos, el autor de este evangelio del que estamos predicando en esta noche, se apartó del campo misionero para regresar a casa, dejando solos a Pablo y a Bernabé. Los creyentes en Éfeso perdieron su primer amor. En Tesalónica habían hermanos que no querían trabajar. Pero gracias al Señor que esa no es toda la historia. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales, pero si son verdaderos cristianos no se van a quedar ahí. Porque Cristo, nuestro Señor, nos ama con un amor perseverante, con un amor inmutable, con un amor fiel, y tarde o temprano se encargará de levantarnos. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en este pasaje del Evangelio de Marcos que vamos a considerar en la noche de hoy. El Señor y los discípulos acaban de comer la cena de la Pascua, la última cena en el aposento alto. Están a punto de salir al monte de los olivos y más particularmente hacia el huerto de Getsemaní. De manera que lo que Marcos nos está narrando en esta escena que acabamos de leer es lo que ocurre mientras ellos se van dirigiendo de un lugar hacia el otro. Ya Judas había salido a consumar su traición con los principales sacerdotes. Así que en unas pocas horas el Señor Jesucristo tendría que enfrentarse con esta trama diabólica que iba a concluir en la cruz del Calvario. Pero antes el Señor revela a sus discípulos esta chocante y al mismo tiempo consoladora predicción que encontramos en los versículos 27 y 28. Dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. No olviden, mis hermanos, que unos minutos antes, cuando el Señor estaba en el aposento alto, Jesús les había dicho que en medio de ellos había un traidor. Y si aquella noticia tuvo que haber caído como un rayo en medio de ellos, esta tiene que haber sido como una bomba atómica.
No solo es que hay un traidor en el grupo, es que todos ustedes sin ninguna excepción os escandalizaréis de mí. Literalmente, todos ustedes sin ninguna excepción se van a apartar de mí. Esta palabra se traduce literalmente como caer en una trampa, tropezar. Todos ustedes serán tan fuertemente zarandeados y sacudidos en esta misma noche que se agrietarán los cimientos de vuestra fe, la confianza que hasta ahora ustedes han depositado en mí como el Mesías. Todos ustedes se van a apartar de mí. Van a negar que tienen cualquier tipo de vinculación conmigo. Todos ustedes se van a avergonzar de conocerme. Todos me van a dejar solo. El Señor no está hablando de algo aquí que va a suceder dentro de meses o de semanas. No, lo que Él está diciendo es la fidelidad que hasta ahora ustedes han demostrado tener hacia mí quedará hecha polvo en esta misma noche. Y Jesús le dice, eso ya fue profetizado por el profeta Zacarías. Versículo 27 otra vez, dice, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús está apropiándose aquí de una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde Dios, hablando a través del profeta Zacarías, nos dice que Él iba a herir al pastor. De hecho, noten mis hermanos que la palabra heriré aquí tiene un pronombre tácito, un pronombre sobreentendido. ¿Cuál es el pronombre que deberíamos añadirle a esa frase? Yo heriré al pastor. ¿Y quién está hablando en Zacarías? Es Dios. Dios está diciendo, yo voy a herir al pastor. Es un pastor muy específico. Yo voy a herir al pastor con la espada de mi justicia. Y mis hermanos, déjenme darles una clave cuando estén leyendo el Nuevo Testamento. Cada vez que Jesús y los apóstoles citaban un texto del Antiguo Testamento, siempre lo citaban en su contexto. Así que es interesante notar el contexto en que aparece esta profecía en el libro de Zacarías. Por ejemplo, unos versículos antes, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, Dios anuncia que Él iba a derramar sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, es decir, un espíritu de arrepentimiento, para entonces añadir, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Ustedes oyeron eso? Dios está hablando y Dios está diciendo, yo voy a enviar un espíritu de arrepentimiento sobre toda la casa de Israel cuando ustedes me miren a mí, a Dios, como aquel a quien ustedes traspasaron. Cientos de años más tarde, el apóstol Juan iba a citar esa profecía de Zacarías como teniendo cumplimiento cuando un soldado atravesó con una lanza el cuerpo muerto de Jesús. Y dice que de la herida del Señor salió sangre y agua. Y dice Juan, eso ocurrió para que se cumpliera lo que dice Zacarías, mirarán a mí a quien traspasaron. Pero seguimos leyendo en el libro de Zacarías. Y 4 versículos más abajo, estoy citando Zacarías 12:10, 4 versículos más abajo, en Zacarías capítulo 13, versículo 1, dice, aquel día, cuando Dios sea traspasado, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. ¿Ven el punto? Mirarán a mí, a quien traspasaron, y ahora dice, en aquel día habrá una fuente abierta para perdón y para purificación. Recuerden lo que dijo Juan, un soldado atraviesa a Jesús con una lanza y de su costado sale sangre y agua, un manantial de purificación en la sangre de Cristo.
Es en ese contexto que ahora dice en Zacarías 13:7, despierta espada. Dios está llamando a la espada de su justicia. Y dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Es Dios el que da la orden, aunque Pilato, Herodes, los líderes religiosos de la nación, todos ellos fueron culpables de la muerte de Cristo, pero mis hermanos, a final de cuentas, Cristo murió en la cruz del Calvario porque Dios el Padre lo puso allí. Y porque Él voluntariamente vino a morir. Para abrir esa fuente de purificación, Dios está diciendo, ven espada. Mis hermanos, ese que fue traspasado, ese que fue herido por la justicia, por la espada de la justicia de Dios, no puede ser otro que el Dios encarnado que fue a la cruz del Calvario como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Fue Dios el Hijo el que recibió sobre sí el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así que al citar esta profecía, el Señor estaba poniendo en contexto lo que iba a suceder unas horas más tarde, cuando Él fuera arrestado, cuando Él fuera condenado a morir, cuando Él fuera crucificado, pero los discípulos todavía no podían entender eso. Los discípulos no tenían la capacidad de ver la cruz desde esa perspectiva. Para todos ellos iba a ser un tropiezo enorme ver a su Mesías juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel y clavado en una cruz romana. Esa no era la concepción que ellos tenían del Mesías. Y tal como fue profetizado, esa noche todos ellos, sin excepción, abandonaron a Jesús. Pero hay una esperanza para ellos en medio de este anuncio profético tan sombrío y tan desalentador. Vean una vez más el versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es obvio, mis hermanos, que la herida de la que se habla en el versículo anterior es una herida de muerte, porque nadie resucita sin morir primero. Yo resucitaré, dice Jesús. De manera que el Señor no solamente está aquí anunciando su propia muerte, está anunciando su resurrección. Y no solo está anunciando su muerte y su resurrección, sino también la recuperación espiritual de los discípulos. Ustedes me van a abandonar, se van a apartar de mí, pero ¿saben qué? Yo, el buen pastor de las ovejas, los voy a congregar otra vez en Galilea, en el mismo sitio donde yo los llamé originalmente. Recuerdan, en el mar de Galilea fue que Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo. Dice, allá mismo yo los voy a congregar otra vez. Ustedes van a ser mi rebaño de nuevo en Galilea. Y allí les daré la comisión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio hasta Guayaquil, República Dominicana, al mundo entero. Mis hermanos, una vez más, repito, los verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, pueden tener caídas temporales. Pero nosotros tenemos un poderoso Salvador que no dejará caído al justo. No si es un verdadero creyente. Todos ustedes se apartarán de mí cuando me vean morir en debilidad, pero voy a levantarme de los muertos y voy a congregarlos de nuevo en torno a mí en la región de Galilea. Mis hermanos, es imposible, es absolutamente imposible que un verdadero creyente termine en el infierno. Nuestra salvación, a final de cuentas, no depende de ti ni de mí. Nuestra salvación depende de Él. Yo sé que esta declaración puede sonar extraña, pero ¿saben qué, mis hermanos? La salvación es por obras. La salvación es por obras, pero no es por la tuya ni por la mía, es por la obra de Jesús. Él tuvo que hacer algo.
para que nosotros pudiéramos ser salvos. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 27, y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos una misma cosa. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Desde cuándo sabía Jesús que todos los discípulos lo iban a abandonar en ese momento crítico de su vida? ¿Cuándo se enteró Jesús de eso? ¿Habrá sido en el momento en que estaba orando en el huerto de Getsemaní y él se dio cuenta que Pedro y los demás se durmieron en vez de velar con él? ¿Sería allí cuando Jesús dijo, me da la impresión de que estos me van a dejar solo? ¿Cuándo se enteró Jesús de esto? Desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Y aún así los escogió. Los escogió para que esos 11, vamos a sacar a Judas, para que esos 11 cobardes establecieran el fundamento de la iglesia. Increíble. ¿Saben lo que eso nos enseña? Que el amor de Cristo no solo es eterno, es incondicional. El amor de Cristo es eterno. Él nos amó desde la eternidad. Él pensó en nosotros en la eternidad y es incondicional. Mis hermanos, Jesús nos conoce como nadie podrá conocernos jamás, aun cuando estamos en nuestros peores momentos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Ponemos nuestra mejor cara. Una niña le dijo a su maestra de escuela dominical, ay, yo quisiera vivir aquí en la iglesia. Y la maestra dijo, wow, qué niña más espiritual. ¿Y por qué te gustaría vivir aquí en la iglesia? Y porque mis padres son tan amables aquí. Nosotros ponemos nuestra mejor cara en la iglesia. Pero Jesús nos conoce. Él te conoce íntimamente. Él te conoce y te ha visto en tus peores momentos. ¿Y saben qué? A pesar de todo eso te ama si tú eres un verdadero cristiano. A pesar de todo eso nos ama, como nadie nos amará jamás. Él no solo sabía de antemano lo que habría de suceder esa noche con sus discípulos, sino también la respuesta que cada uno de ellos iba a dar a la sombría profecía que él acaba de dar en el versículo 27. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la chocante pero esperanzadora profecía del versículo 27. Veamos ahora en segundo lugar la arrogante reacción, la necia reacción de los discípulos. ¿Cómo debieron reaccionar los discípulos cuando el Señor les dijo todo esto? Bueno, yo creo que ellos debieron haber pedido perdón de antemano. Si había algo que ellos sabían acerca de Jesús, después de haber estado con él por 3 años, es que Jesús no hablaba por hablar. El Señor Jesucristo era absolutamente veraz, Él era absolutamente confiable. Los discípulos, al oír ese anuncio de Jesús, debieron ponerse a temblar esa noche, debieron sentir como un peso sobre sus conciencias su propia pecaminosidad y su cobardía. Oh Señor, qué terrible saber que en nosotros existe la capacidad de traicionarte de ese modo. Por favor, Señor, perdónanos, por favor, ten misericordia de nosotros, por favor, Señor, líbranos del mal. Eso es lo que ellos debieron haber hecho, pero no hicieron. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, siempre Pedro, porque él le había dicho, todos ustedes me van a abandonar, pero no fue Jacobo ni fue Juan el que habló, fue Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen,
yo no. Hay una doble arrogancia aquí. Por un lado, Pedro se está colocando por encima del resto, ¿se dieron cuenta? Yo no puedo hablar por ellos, Señor. Y de lo que yo conozco, son capaces de hacer eso y más. Ahora, en cuanto a mí, yo no. Escucha, Pedro, mira, eso ya fue profetizado hace más de 300 años por el profeta Zacarías. No, Señor, escúchame, es que, mira, puede ser que tal vez tú interpretaste mal la profecía, yo no sé realmente qué es lo que está pasando aquí, pero yo te aseguro que yo sería incapaz de traicionarte de ese modo. Hay un texto paralelo en el Evangelio de Lucas, que no se encuentra aquí en Marcos, donde el Señor le dice a Pedro de manera particular: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido a todos ustedes. Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, específicamente para que tu fe no falte. Así que Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, cuando tú seas recuperado de tu estrepitosa caída, fortalece a tus hermanos en la fe. Eso era para ponerse a temblar. O sea, Jesús le está diciendo: mira, Pedro, Zacarías lo profetizó, yo te estoy diciendo que eso es lo que significa esa profecía de Zacarías, y ahora te estoy revelando que el diablo fue al trono de Dios a pedirle permiso para zarandearlos a todos ustedes esta noche. ¿Y saben qué? Dios, el Padre, le concedió ese permiso a Satanás. ¿Cómo tú deberías reaccionar de una cosa así? No, Señor. Es que ni el mismo diablo me puede hacer traicionarte de ese modo. ¡Wow! Eso es el colmo de la arrogancia. Eso es el colmo de la insensatez. Pero Jesús es tan paciente que en vez de desechar a Pedro, ahora le amplía un poco más el panorama. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Cada palabra en esa frase tiene un significado. De cierto, esa es la palabra amén. Y ya aprendimos en la conferencia que amén es la misma palabra en todos los idiomas. Así que ya tú puedes decir que sabes una palabra en chino, en ruso, en el alemán, es amén, en todos los idiomas. Amén. Amén. Esta palabra significa: esto es ciertísimo, esto es solemne. De manera que lo que Jesús le está diciendo es: Pedro, solemnemente te digo que tú, no ninguno de los otros apóstoles, tú, Pedro, hoy, esta misma noche, no mañana, no dentro de una semana, no dentro de un mes, antes que el gallo cante 2 veces, es decir, antes de que amanezca, me negarás. Y esta palabra en el texto original es una palabra compuesta que significa negar rotundamente, negar miserablemente. No una, Pedro, no 2, me vas a negar 3 veces. Es como si el Señor hubiera estado acorralando a Pedro para que se diera cuenta del peligro en que estaba. ¿Saben cómo reaccionó Pedro? Versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Con mayor insistencia. Esa palabra significa: más vehementemente Pedro repetía. ¿Ustedes han visto esas personas que hablan y hablan y hablan para ganar un argumento por cansancio? Eso era lo que Pedro estaba haciendo esa noche.
Y Marcos nos aclara que ese espíritu de arrogancia había arropado a todos los discípulos. Dice en el versículo 31, también todos decían lo mismo. No era solamente Pedro. Todos decían lo mismo. Todos ellos se sentían inmunes a la traición, a tal punto de tomar en poco las palabras de Jesús, tener en poco las palabras de la Biblia misma. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, hay muchas lecciones que pudiéramos sacar. Yo voy a limitarme solamente a dos lecciones. Y la primera es que en medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil si no te mantienes vigilante, descansando en la gracia preservadora de Dios. Voy a repetir eso otra vez. En el momento de la tentación, tu sinceridad, la sinceridad de tu amor por Cristo no sirve de nada, a menos que te mantengas vigilante, que te mantengas alerta y no descansando en tus propias fuerzas, sino en la gracia preservadora de Dios. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando Pedro le dijo eso a Cristo esa noche, él estaba siendo sincero. ¿Qué ustedes creen? Sí. Sí, Pedro estaba siendo sincero. Cuando Pedro estaba vehementemente repitiendo las mismas palabras a Jesús, yo sería incapaz de traicionarte. De verdad, Pedro estaba siendo sincero. Él quería decir lo que él estaba diciendo. Pedro no era un hipócrita. Por eso se escandalizaba solo por el hecho de pensar que él sería capaz de traicionar a Jesús. Alguien decía, Pedro no estaba pretendiendo tener un amor hacia Jesús que en verdad no sentía, ni estaba haciendo promesas que no estuviera dispuesto a cumplir. Más aún, oigan esto, nos inclinaríamos a decir, dice este autor, que Pedro nunca había sido más sincero, ni había estado nunca tan consciente de la integridad de su amor hacia Jesús que en ese momento. ¿Cuál fue su problema? ¿Saben cuál fue su problema? Que amparado en su propia sinceridad se descuidó. Amparado en su propia sinceridad se descuidó. El problema, mis hermanos, de Pedro y del resto de los discípulos esa noche es que ellos cometieron el error, y ahora voy a decirles entre paréntesis, si tú olvidas todo lo que yo digo en esta noche, no olvides esto. Ellos cometieron el error de pensar que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza espiritual. Ahí estuvo el error. Cayeron en la trampa de creer que así como eran de sinceros, así también eran de fuertes. Mira, mi hermano, no importa qué tan genuino sea tu amor por Jesús, no importa cuánto desees vivir para Él, no importa cuántos años tengas en la fe, no importa cuánto conocimiento hayas podido adquirir de teología, leyendo tomos y tomos y tomos a través de tu vida cristiana, tú sigues siendo débil. Nosotros somos débiles. Somos muy débiles. Cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos un saco de debilidad. De ahí las palabras de Pablo que citábamos al principio en 1 Corintios capítulo 10 versículo 2. El que piensa que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Tú crees de verdad que tú estás firme porque has leído unos cuantos libros de teología, porque tú conoces tu Biblia? Porque cuando estamos aquí en la iglesia y estamos cantando Día de Gloria, tú lloras.
Miren, nosotros somos tan débiles que a veces estamos cantando en la iglesia y estamos de verdad, sinceramente, alabando al Señor y de repente nos cruza como un rayo el pensamiento de ojalá que los hermanos me estén mirando. Somos débiles. Mi hermano amado, mi hermana amada, no te sientas seguro, no te sientas segura porque eres sincero, porque la sinceridad no es una vacuna contra el pecado. La sinceridad no es una vacuna. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 26, que el que confía en su propio corazón es un necio. El pecado ya nos reina en nuestras vidas si somos cristianos, pero sigue siendo nuestro enemigo y un enemigo muy poderoso, muy mañoso y muy astuto. Si te descuidas, caerás. Si te descuidas, caerás. Dice Juan Carlos Ryle, un siervo de Dios del siglo XIX, hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. O sea, en otras palabras, déjenme ponértelo en lenguaje más fácil. Tú eres peor de lo que tú puedes llegar a imaginar en ti mismo. Por eso yo le digo a la gente, mira, si alguien te critica y tú te sientes ofendido porque tal vez dijo algo que no es verdad en contra tuya, inmediatamente piensa, mira, tal vez lo que dijo no es verdad, pero yo soy peor que eso. Hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. Sigue diciendo Ryle, nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados. No hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender si no es sostenido por la gracia de Dios y si no vigila y ora. En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad, solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna, dice Ryle. ¿Y cómo podemos saber si ya hemos caído en esa seguridad carnal que precede a la caída? Bueno, hay varios síntomas, déjame decirte algunos. Cuando dejamos de suplicar ferviente y diariamente a Dios que nos guarde del mal. Inmediatamente después de esta escena tenemos Getsemaní. ¿Y qué pasó en Getsemaní? El Hijo de Dios, sin pecado, estaba suplicándole al Padre antes de esa hora terrible que él sabía que iba a venir. Los débiles discípulos estaban durmiendo. Y Cristo les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Este no es el momento de dormir, este es el momento de orar. Dejaron de velar, dejaron de orar y cayeron. Mira, mi hermano, si tú no te levantas cada mañana recordando que tú vas a entrar en un campo de batalla, en el que tú vas a necesitar continuamente la gracia de Dios en Cristo para sostenerte durante todo ese día, tú estás en peligro. Eso es seguridad carnal. Cuando pasamos por alto las continuas advertencias de la Biblia, como pasó con los discípulos, en contra de las seducciones del pecado, del diablo y del mundo, tú estás en peligro. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manténganse lejos, digan no a esos deseos carnales que batallan contra el alma. Pero hay creyentes que piensan que pueden estar cerca del precipicio. Déjame ver qué tan cerca yo puedo llegar. Una vez había un señor que quería contratar a un chofer para su esposa y en la entrevista él le decía, imagínate que tú tienes que subir por una montaña y hay un risco. Yo quiero saber qué tan cerca del risco tú puedes manejar y mantener el carro en rumbo.
Y todos decían, yo puedo hasta 1 milímetro antes del risco. Hasta que vino uno y le dijo, bueno, mire, señor, yo prefiero manejar lo más lejos del risco posible. A ese fue el que contrató. ¿Por qué tú quieres manejar a 1 milímetro del precipicio? Maneja lo más lejos que tú puedas. Cuando nos creemos lo suficientemente maduros como para caminar cerca de las tentaciones, estamos en peligro. O cuando escuchamos que otros han caído en pecado y no nos llenamos de temor por nuestras propias debilidades. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, tú ves al hermano que cayó en pecado, a la hermana que cayó en pecado en la iglesia. Cuando tú te ves a ti mismo o a ti misma como si fueras superior porque tú eres incapaz de cometer ese pecado que esta persona cometió, tú estás en peligro. Dice Pablo, considérate a ti mismo porque tú estás hecho de la misma masa. Cuando descuidamos las escrituras como un medio de gracia que Dios ha provisto para guardarnos y librarnos del mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el varón que es preservado. ¿Qué dice el Salmo 119? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nos apartamos del pueblo de Dios y comenzamos a pretender vivir nuestra vida cristiana en aislamiento, como si no tuviéramos ninguna necesidad del cuidado y la protección de nuestros hermanos en Cristo. ¿Saben que uno de los primeros síntomas de que una persona anda mal es que comienza a alejarse del pueblo de Dios? Comienza a pretender vivir su vida cristiana sin tener un contacto vital con nadie en la iglesia. Escuchen lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, y es un libro que habla precisamente acerca de la apostasía. Dice, mirad, hermanos, versículo 12 del capítulo 3, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos nosotros necesitamos esa ayuda del pueblo de Dios. El que manifiesta estos síntomas peligrosos que yo acabo de describir y no los corrige a tiempo, con toda seguridad caerá y vendrá a ser una deshonra para el evangelio y para el nombre de Cristo. Así que mi hermano, mi hermana, en tu lucha contra el pecado, nunca cometas el error de pensar que la medida de tu sinceridad es la medida de tu fortaleza. No cometas ese error. Pero este pasaje nos muestra también, en segundo lugar, la constancia y eficacia del amor y el poder de Cristo para proteger y sostener y recuperar a sus genuinos, aunque débiles, discípulos. El amor de Cristo. Miren, la caída de Pedro esa noche fue estrepitosa. Todos los discípulos negaron a Jesús, pero nadie como Pedro. Pedro llegó a negar con maldición que él conocía a Jesús. Fue una caída estrepitosa. Pero cuando el gallo cantó por segunda vez, dice en el pasaje de Lucas, en Lucas 22:61, oigan esto, que el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó las palabras del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante hoy,
me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? Mientras Jesús estaba en el patio del sumo sacerdote, siendo acusado injustamente, golpeado y maltratado por una turba de soldados que estaba fuera de sí, Jesús estaba pendiente de Pedro. Jesús estaba esperando que el gallo cantara. En medio de los golpes había más de una compañía de probablemente 200 soldados escupiendo a Jesús en el rostro, golpeándolo con una caña. Y Jesús estaba esperando que el gallo cantara para mirarle a Pedro a los ojos en ese momento y recuperarlo de su caída. Wow, cuando las burlas, los golpes estaban cayendo sobre él, sus pensamientos estaban con aquel que en ese mismo instante lo estaba negando miserablemente. Y en el momento preciso le dirigió esa mirada que lo hizo despertar. Escuchen una vez más a Ryle. Alentémonos con el pensamiento de que el Señor no repudia a su pueblo creyente a causa de sus errores e imperfecciones. Él conoce bien cuáles son. Él nos tomó para sí como el esposo toma a la esposa con todas sus manchas y defectos, y una vez unidos a Él por la fe nunca los repudiará. Él se ha comprometido a salvarlos a pesar de sus errores, y Él cumplirá su compromiso. Mira, mi hermano, yo no sé cuál es tu condición en esta noche. Yo no sé cómo se encuentra tu alma en este momento. Pero si tú eres un creyente genuino, tú necesitas recordar que en Cristo hay perdón y hay restauración. En Cristo hay perdón. Dice el autor de la carta a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente, oigan esto, a los que por Él se acercan a Dios para interceder, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por Pedro esa noche? Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti. Esa noche Jesús había orado por Pedro, estaba rogando por Pedro para que esa caída temporal no terminara en la apostasía de Judas. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo es que ahora mismo, en este momento, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, rogando por ti y por mí cada momento. Amén. Si tú eres un verdadero cristiano, así como Él oró por Pedro, está orando por ti. Tú eres un creyente. Jesús está orando por ti. Y obviamente, mis hermanos, eso no quiere decir que podamos descuidarnos. Ya lo vimos en el punto anterior. No importa lo que yo haga. Allí siempre estará Jesús, dispuesto a perdonarme, dispuesto a recibirme. Oh, no, mis hermanos, no, mis hermanos, si alguien piensa de ese modo es porque no conoce la gracia de Dios en Cristo y nunca ha sentido la amargura de pecar después de haber experimentado la dulzura del perdón. No, para el verdadero cristiano, el perdón de Dios nunca es un combustible para pecar. Más bien es un combustible para seguir corriendo con más resolución que antes y con una mayor gratitud. Ay, Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonarme este pecado que acabo de cometer. Oh, Señor, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a seguir corriendo. Por eso es que dice en el Salmo 130 que en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. No es para que Él sea tomado a la ligera. El perdón de Dios está allí para que nosotros le reverenciemos. Dice el profeta Isaías: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, mi hermano, mi hermana, levántate.
Levántate. Pastor, yo tengo semanas que no he leído la Biblia. Honestamente estoy a punto de tirar la toalla. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Mire, pastor, es que el problema mío es peor. Yo estoy en una condición tal que ahora mismo yo ni siquiera sé si yo soy creyente. Ven a Cristo. Si tú eres un inconverso que durante un tiempo pensabas que eras un creyente, ¿sabes lo que tú necesitas? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú eres un verdadero creyente que está en una terrible condición espiritual, ahora mismo, ¿sabes lo que tú necesitas? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la misma medicina. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y después averiguamos qué es lo que tú eres. Pero ven a Cristo ahora. Ven a Cristo. Ampárate en la gracia de Dios, porque allí encontramos una fuente abundante de perdón y de restauración. Eso fue lo que brotó de la cruz del Calvario: sangre y agua, una fuente de vida, una fuente de purificación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Y si hay alguno entre nosotros que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, yo quisiera persuadirte en esta noche a que te refugies únicamente en Él para el perdón de tus pecados. Es terrible que un creyente sea momentáneamente atrapado por la arrogancia de su corazón y caiga en pecado, pero ¿sabes qué? Es 1000 veces más terrible que vivas sumergido en el autoengaño, que vivas sumergido en la ilusión de tu autosuficiencia y al final seas arrojado en la condenación eterna del infierno. Eso es 1000 veces más terrible. Es imposible para nosotros entender el concepto de la eternidad porque nosotros fuimos creados dentro de la estructura del tiempo. Pero así como los creyentes tendrán la bendición de la vida eterna, los impíos tendrán la maldición de la condenación eterna. Alguien tratando de que nosotros podamos entender un poco el concepto de eternidad decía: imagínate una montaña de arena del tamaño del monte Everest. Imagínate a un pajarito que viene cada 1000 años y con su pico toma un grano de arena y lo lleva de un lugar a otro. Cuando el monte de arena haya sido movido por ese pajarito cada 1000 años de un lugar a otro, no habrá pasado un segundo de la eternidad. Eternidad. Lejos de Dios, sin oportunidad de arrepentimiento. Es por eso que Dante Alighieri, cuando escribió la Divina Comedia, puso en las puertas del infierno un letrero que decía: entrad por estas puertas, vosotros que ya no tenéis esperanza. Yo a veces he pensado qué terrible debe ser para un pecador ese segundo en que pasa del tiempo a la eternidad y se da cuenta que ya no hay vuelta atrás. Hay esperanza ahora, no después. Oh, mi amigo, por amor a tu alma, ven a Cristo. Ven a Cristo. Confía únicamente en Él. Clámale por su misericordia, y no solo recibirás el perdón de todos tus pecados, sino también la gracia transformadora de Dios que te libertará del yugo de la esclavitud en que estás, para que vengas a ser de Cristo y de nadie más. Recuerda que la espada de la justicia de Dios hirió al buen pastor para poder ahora
ofrecernos un manantial de perdón y purificación, porque ya su justicia fue satisfecha en Cristo. Ven y lávate en ese bendito manantial. En este mismo momento, confiando enteramente en Cristo para el perdón de tus pecados. Venid ahora, dice el Señor. Venid y razonemos, que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.